¿Cuál es el procedimiento utilizado por Presidencia de la República para la discusión de los distintos temas que muchas veces aparte se materializan en iniciativas parlamentarias o en proyectos de ley que por ende terminan llegando al Parlamento? Bueno, de eso hablará a continuación en la columna de análisis político de hoy el sociólogo de la empresa Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Todo bien. Es un tema que has abordado en otras columnas, esto de cómo trabaja el gobierno desde el presidente de la República, digamos, cuando se instalan determinadas discusiones que muchas veces tienen como objetivo final la discusión en el Parlamento de iniciativas que son importantes para el gobierno. ¿Qué destacás al respecto? Bueno, bien, acá lo que tenemos es, digamos, distintas concepciones del funcionamiento de la coalición. Dentro de la propia coalición, ahora ya está, digamos, más aceitado el funcionamiento, pero también aceptadas un poco las reglas que terminaron de establecerse a lo largo del gobierno. Están dos grandes concepciones. Una primera idea, que es que quien fue elegido para gobernar fue el Partido Nacional y que lo que tiene es socios con los que gobierna y negocia en el Parlamento y que son parte del Poder Ejecutivo en los distintos ministerios. Otra concepción que está arriba de la mesa, que estuvo en discusión, tiene que ver con que la elección había sido de los partidos que conforman la coalición y por lo tanto habría un cogobierno. Y ahí aparece una diferencia sustancial sobre el funcionamiento que está teniendo la coalición. Es decir, mientras unos consideran que la negociación política tendría que hacerse para cogobernar, bueno, el funcionamiento general que se está dando es otro. Es que el presidente de la República termina siendo como una especie de centro, que es una figura que hemos usado varias veces, el centro de una rueda de carro sin aro que una los distintos rayos, es decir, rayos concéntricos donde el centro es el presidente y cada uno de los socios es uno de los rayos que negocia bilateralmente. Por lo tanto, no hay un acuerdo, digamos, de gobierno para cogobernar. Entonces, quien presenta la iniciativa, y se ha dado en varios temas, es el presidente de la República y pasa a la órbita parlamentaria lo que es la negociación política entre los socios de la coalición. La rendición de cuentas, la que está en este momento todavía en pleno trámite parlamentario y en plena discusión, es un ejemplo que se puede poner al respecto de lo que describías recién. ¿Cuál otro también se puede plantear? Bueno, si miramos los grandes temas, en casi todos se dio la misma forma de trabajo planteado desde la presidencia. Si nosotros miramos lo que fue el planteo de la ley de medios, dentro de la ley de urgente consideración, la propia ley de urgente consideración, pero además con un punto clave muy importante y que generaba divisiones dentro de la coalición, fue puesto como la desmonopolización de los combustibles, es decir, no hubo negociación previa. Sabiendo la posición de los socios, igual fue adentro de la ley de urgente consideración. La reforma de la seguridad social aparece como un anteproyecto presentado desde la presidencia sin negociación previa a ponerse a discusión y también se dio en el presupuesto nacional y en las distintas rendiciones de cuenta. Entonces, en todos estos temas no hubo un acuerdo previo dentro de la coalición de gobierno, sino lo que se presenta es la iniciativa desde el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República. No hay ámbitos de discusión dentro de la coalición de negociación. Lo que se hace es presentarle el tema a los socios de la coalición, pero no iniciar la discusión en esa presentación, sino que es simplemente a título informativo para que después se inicie la discusión posterior en el Parlamento. Pongo un ejemplo más y luego seguimos con el tercer punto. Pasó hoy, ¿no? Una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, tuvo solo 31 votos en la Cámara de Representantes, la que proponía derogar la totalidad de la vigente ley de medios, fue votada solo por la bancada del Partido Nacional y por el diputado del Partido Independiente. Y Lacalle Pou había dicho días atrás que entendía que en este tema tenía que quedar bien claro, aún a riesgo de no tener la mayoría como pasó, quién estaba de un lado y quién estaba del otro. Sí, bueno, y fundamentalmente eso es un reflejo bien claro de este funcionamiento. De hecho, más temprano ustedes mostraban al diputado Cal de Cabildo Abierto haciendo la presentación de cómo se había llegado a un acuerdo que es distinto al planteado por el Poder Ejecutivo y que tiene que ver un poco con los costos, digamos, que implica para los socios cuando se pone arriba de la mesa esta forma de operación. No es que esté bien o esté mal. Es el mecanismo que eligió el presidente de la República y que los socios terminan aceptando. Pero supone esto que marcabas, Martín, es decir,
se pone en la vidriera las diferencias, ¿no? Y de alguna forma se empiezan a pagar distintos costos en esa negociación que se hace en términos mediáticos y en términos públicos. Por lo tanto, al no haber esa negociación previa que hablábamos, lo que supone es que hay la explicitación pública de las diferencias en el medio de la negociación, en el Parlamento o mediáticamente. Entonces, si nosotros tuviéramos que resumir un poco, es que la coalición en sí está funcionando, lleva 2 años y medio de gobierno y en realidad todos estos proyectos presentados desde Presidencia o desde el Poder Ejecutivo, negociados en el Parlamento, terminaron saliendo airosamente, con modificaciones y algunas muy sustanciales. La ley de medios es una, porque la ley de medios original no avanzó, se trabaja sobre la ley de medios anterior, la derogación completa de la ley de medios anterior tampoco salió, la desmonopolización de los combustibles tampoco, o sea, son temas muy de fondo que no terminan de traccionar adentro de la coalición, pero es el mecanismo que se eligió, ¿no? Es la forma esta que eligió el gobierno de transitar. Entonces, si nosotros ponemos un poco esos dos modelos arriba de la mesa, es claro que este modelo le permite al presidente tener más poder y además la capacidad de iniciativa sin negociación previa. La otra forma, la del cogobierno, le quita poder al presidente, porque en definitiva necesita acordar previamente con sus socios para poder presentarlo. Eduardo, gracias por la columna de hoy y hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Seguimos haciendo MBD Noticias Edición Central.